conseguido. Yo creo que sí se ha conseguido mucho. Buena prueba de ello ha sido la colaboración por parte de varias organizaciones sociales y cívicas que han estado realizando diversas actividades a lo largo de todo el año. El spinning solidario con los monitores de spinning en la Asociación de Amas de Casatirius, la Volta Peu nocturna con el Club de Atletismo Ribarroja Ribapeu, la prueba de natación 400 con el Club de Natación de Ribarroja, para la que se contó además con la participación de otros clubes de natación de localidades próximas, así como el Mercadillo Solidario con la colaboración de todas las asociaciones, entre las que se encuentra también la Asociación contra el Cáncer de Ribarroja. Todo apoyo, toda ayuda es poca para dar respuesta a las necesidades de estos niños, que podrían ser los nuestros, y a los que tenemos que acercarnos como si así fuera, porque de vivir una situación así, nadie se libra. Me van a permitir que repita, como el año pasado, algunos datos de estas situaciones que nos darán el alcance del problema que se detecta. No depende de nuestra voluntad tener un niño con una minusvalía o una necesidad o una enfermedad rara, porque de cada 100 niños que nacen, ojo, de cada 100 niños que nacen, entre 6 y 8 vienen al mundo o desarrollan una de las 7.000 enfermedades raras que hay detectadas en la actualidad. De ellas, además, unas 4.000 no tienen tratamiento curativo, por lo que también se conocen como enfermedades huérfanas, por esa falta de tratamiento. El 20% de estos pacientes tardan entre 5 y 10 años en ser diagnosticados. Prácticamente la mitad de los afectados ha tenido que viajar fuera de su provincia a causa de su enfermedad. Son muchas las familias que se han desplazado 5 o más veces en busca de diagnóstico o tratamiento, no siempre se consigue, y peor aún ese 17% de afectados que no han podido viajar aunque lo han necesitado. Un 85% de los casos necesitan un tratamiento médico de por vida, lo que supone que estas familias tienen que destinar un mínimo del 20% de sus ingresos para la atención sanitaria. Más grave, si cabe, es que cerca de la mitad de estos enfermos no ha recibido ningún apoyo ni tratamiento. ¿Y qué hablar de la dedicación familiar? La atención a estos niños, a estos familiares, ronda unas 5 horas diarias, solo las destinadas a las actividades básicas de la vida diaria. Una atención que realizan principalmente los padres, también los hermanos y los abuelos, los parientes, todos colaboran en la medida que puedan, pero fundamentalmente los padres y los abuelos. Por ello, más por esta situación, por esta dedicación mínima de 5 horas a sus familiares, más de un 40% de los padres han perdido oportunidades laborales. Otros muchos se han